Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre el fenómeno de dispersión en frecuencia en materiales conductores. Recordemos que la dispersión en frecuencia lo asociamos al fenómeno en el cual los parámetros constitutivos de la materia dependen de la frecuencia. Es decir, epsilon, mu y sigma para este caso. Eso es una discusión que ya fue realizada. Y recordemos que efectivamente cuando nosotros consideramos o nos enfocamos exclusivamente en la permitividad eléctrica para medios no conductores y no magnéticos, fue una discusión que también realizamos y presentamos en el video anterior. ¿Qué sucede en este caso? ¿Qué sucede en el caso en el cual nos enfocamos en la conductividad del medio y analizamos una posible dependencia o quisiéramos indagar sobre una posible dependencia de la conductividad con la frecuencia? Esto es un asunto que aún tenemos pendiente y es el que vamos a abordar en este estudio. Para hacerlo, lo vamos a realizar utilizando el modelo clásico propuesto por Druth, en el cual se analiza una partícula representativa, la cual recoge los efectos de una fuerza viscosa fruto de las colisiones y adicionalmente está sometida a un campo eléctrico externo. Aquí en la figura se representa tal situación. Los punticos azules denotan, por ejemplo, los electrones y están colisionando con los puntos rojos grandes que representan los iones en la red cristalina de un metal. Si nosotros quisiéramos describir la dinámica de una sola partícula, sería un fenómeno bastante complejo, ¿sí? Entonces lo que nosotros debemos tener presente es que cuando hablamos de ecuación de movimiento de una partícula, no nos estamos refiriendo en el sentido de que vamos a hacerle seguimiento a la iésima partícula de este colectivo. No, lo que estamos haciendo es, tenemos acá un efecto, por ejemplo, de conducción eléctrica donde hay muchísimas partículas que se están desplazando y nos quedamos con el efecto promedio. Entonces, una vez hemos analizado ese efecto promedio, lo vamos a resumir en esta pequeña ecuación que está acá, donde todas van a describir en promedio la misma situación. Entonces, por eso es que aquí esta B que se menciona en el modelo hace referencia a la velocidad promedio, ¿sí? O a la velocidad de deriva o de arrastre que se denomina, no a la velocidad instantánea de la partícula que, como lo mencioné, puede ser bastante caótico. La masa de la partícula se representa por m, tiene carga q, y pues el campo en nuestro caso es un campo asociado al de una onda electromagnética y vamos a considerarlo sin pérdida de generalidad como un campo que varía armónicamente en el tiempo. Este estado sub c que se representa acá es el tiempo promedio entre colisiones y este término lo que refleja es en promedio es eh, el cambio en el momento promedio que experimenta una partícula debido a las colisiones. La partícula eh, la analizamos entonces a partir de esta ecuación de movimiento, ¿bien? Si esa materia está sometida a un campo eléctrico o a una onda electromagnética armónica, ahí se van a evidenciar, mientras se activa el campo, unos efectos transitorios que para nosotros son irrelevantes. Lo que nos interesa es el estado estacionario, es decir, cuando ya se ha establecido la corriente y no están presentes dichos efectos transitorios. Entonces, por eso proponemos una solución de esta forma y este B de omega, entonces va a representar la transformada de Fourier de esta función. ¿Sí? O una cantidad que va a depender de la frecuencia, es decir, aquí no nos estamos enfocando a la parte espacial, ¿correcto? Entonces, vamos a sustituir la 2 y la 3 en la número 1. Sustituimos la velocidad y el campo eléctrico en esta expresión y podemos encontrar de manera casi directa
que la cantidad desconocida B de omega efectivamente tiene esta dependencia y es una cantidad compleja. El hecho de que sea una cantidad compleja ya está evidenciando el efecto de retardo entre la respuesta del material, en este caso en términos de la conducción, y el campo eléctrico. En otras palabras, la velocidad promedio y el campo eléctrico no están oscilando en fase debido a este número complejo que va a introducir una diferencia de fase entre estos dos precisamente. Entonces, ya que hemos analizado el fenómeno para una partícula representativa, entonces lo que vamos a hacer ahora es irnos hacia el efecto colectivo, en conjunto. Y para ello tengamos en cuenta de que si tenemos una concentración de portadores de cargas móviles, por ejemplo los electrones en el metal, entonces podemos relacionar esta velocidad con una densidad de corriente a partir de la expresión ρ por B, siendo ρ la concentración por la carga de esa especie de partículas. Entonces aquí tenemos la expresión para la densidad de corriente, ¿correcto? Y sustituimos la que ya habíamos obtenido previamente, de tal manera que si nosotros comparamos con la expresión asociada a los medios de respuesta lineal, entonces por comparación vemos que esta cantidad que aparece aquí corresponde a la conductividad del medio, una cantidad compleja y dependiente de la frecuencia. Entonces, en términos generales, esta sigma de omega es una función de respuesta lineal del sistema. ¿A qué? A la acción de un campo eléctrico externo, proveniente en este caso de la onda electromagnética. Si aquí evaluamos para omega igual a 0, estamos recuperando el caso estático y efectivamente nos queda la conductividad igual a este valor que vamos a anotar como sigma sub 0, y este es exactamente a la conductividad eléctrica cuando uno analiza el sistema bajo la acción de un campo eléctrico estático mediante el modelo de Druth. Ese es un resultado conocido y usted puede constatarlo. Bueno, entonces, ¿qué queremos hacer ahora? Ya hemos obtenido la función de respuesta lineal del sistema. Ya sabemos qué le sucede al sistema cuando está actuando sobre él o se está propagando a través de él una onda electromagnética. Entonces, lo que nos preguntamos es, bueno, ¿y cuáles son las características de propagación de esa onda? Debido a la dependencia de la conductividad con la frecuencia. Entonces, para ello, nosotros vamos a analizar la relación existente entre el número de onda, K, y los parámetros constitutivos del medio con la frecuencia. Recuerde que el K es complejo, ¿no? Aquí se puede apreciar de que no existe ningún valor real de K que satisfaga esta relación. Y ya lo habíamos denotado o representado como beta más y alfa. Entonces, aquí, de manera general, podríamos obtener, sustituyendo el sigma previamente obtenido aquí, podemos obtener las expresiones generales para beta y para alfa, lo cual queda como ejercicio. Aquí les recuerdo de dónde proviene esta expresión. Ya la habíamos analizado para el caso de la propagación de una onda electromagnética en materia conductora simple, en materia conductora, ¿correcto? Entonces, aquí está la expresión. En lugar de hacer este caso general, que está reservado para ustedes, vamos a concentrarnos en dos casos especiales que son de bastante interés y nos permite comprender exactamente la física de la situación. Esos dos casos tienen que ver con la relación existente entre la frecuencia de la onda electromagnética y el tiempo promedio entre colisiones. ¿Por qué? Miremos la expresión que obtuvimos para sigma. Aquí aparece el factor omega t sub c. Entonces, el cómo se comporte este término que aparece aquí, este producto entre omega y t sub c,
va a determinar cómo se va a comportar la conductividad compleja. Entonces por eso nos interesa enfocarnos allí y nos concentramos cuando omega t sub c es mucho menor que 1. Recuerde que omega es 2pi sobre lambda, perdón, 2pi sobre periodo, de modo que esta condición es exactamente igual a esta. Y recuerde que 1 sobre periodo es frecuencia de la onda electromagnética y 1 sobre tiempo de colisiones es la frecuencia de colisiones. De modo que son formas diferentes de expresar la misma condición. Y lo que estamos diciendo aquí con esta es que el tiempo entre colisiones, tau sub c, es muy pequeño en comparación con el periodo de la onda electromagnética. Lo que se está diciendo es que cuando la onda está oscilando, cuando la onda completa una oscilación, se han producido muchísimas colisiones. Y eso es propio de un sistema, pues valga la redundancia, altamente colisional. Y lo especificamos o nos referimos a este como un medio que tiene mucha fricción. ¿Qué sucede en este caso? Si omega t sub c es mucho menor que 1. Pues indicaría que de este número complejo la parte imaginaria es irrelevante y el sigma es simplemente sigma sub 0. O sea, se obtiene una conductividad real e independiente de la frecuencia. Totalmente independiente de la frecuencia. O sea que bajo estas circunstancias no se exhibe el fenómeno de dispersión en frecuencias de la conductividad. En este caso la conductividad es real y siempre igual al caso estático. Y para tener una idea, vamos a concentrarnos, por ejemplo, en el caso de que querramos eh, analizar la propagación de ondas electromagnéticas en el cobre. En el cobre la concentración de portadores móviles de electrones es aproximadamente igual a esto. Tiene esta conductividad y aquí por cálculo directo uno puede comprobar de que la frecuencia de colisiones es de este orden. Entonces, si queremos imponer esta condición, F mucho menor que F sub C, consideramos dos órdenes de magnitud por debajo, entonces quiere decir que esta condición se está cumpliendo bastante bien siempre que la frecuencia de la onda electromagnética sea menor que 10 a la 11 Hz. Estos son estimados. ¿Dónde está 10 a la 11 Hz? Está en la zona de microondas. O sea, que de las microondas hacia frecuencias inferiores, la condición se comporta bastante bien. Entonces fíjense que cuando analizábamos materia conductora simple, en ningún momento hacíamos referencia al fenómeno de dispersión en frecuencia. Uno, porque no era el momento para hacerlo. Pero por otra parte, es que los resultados que se iban a obtener con las frecuencias que fueron analizados, que fueron ondas de radio, ¿sí? Eran totalmente valederos, ¿sí? Correctos porque en las ondas de radio se satisface perfectamente esta condición, ¿sí? Aquí se está haciendo para el cobre, pero al igual usted puede hacer el cálculo para otro tipo de medios, como por ejemplo el caso del agua de mar, ¿sí? Sería, bueno, sería bueno especificarlo acá, ¿correcto? Bueno, en para analizar las características de propagación de la onda electromagnética, las características de la propagación de la onda electromagnética, no vamos a repetir. Es decir, si esto es igual al caso estático y no depende de la frecuencia, pues ya lo analizamos en materia conductora simple. Vamos a concentrarnos en el otro extremo. Es decir, cuando omega tau sub c es mucho mayor que 1. Lo cual quiere decir que el tiempo entre colisiones es muy grande en comparación con el periodo de la onda. Por ejemplo, supongamos que tenemos una onda electromagnética cuya frecuencia sea, perdón, cuyo periodo sea de 1 microsegundo, por poner un ejemplo. Y si el tiempo promedio entre colisiones es de 1 segundo,
Eso quiere decir que la onda oscilaría 1 millón de veces hasta que se produce en promedio una sola colisión. Eso es típico de un sistema colisional. Entonces, ¿qué sucede si omega tau sub c es mucho mayor que 1? En este caso, la parte real de este número complejo es despreciable frente a esta parte imaginaria. ¿Correcto? Es decir, el módulo del número complejo prácticamente está concentrado en la parte imaginaria. Y entonces, aquí esta conductividad, despreciando este término, nos va a quedar puramente imaginario, como se indica aquí en la expresión 13. O sea que este sistema acolisional está caracterizado por una conductividad imaginaria. Eso significa una conductividad imaginaria. Pero en este caso sí depende de la frecuencia. O sea que exhibe el fenómeno de dispersión en frecuencia a estas frecuencias. Entonces, vamos a analizar las características de propagación de la onda. ¿Cómo lo hacemos? Pues como se sugirió hacerlo en el caso general. Ya sabemos para este caso particular, este sigma qué forma adopta. Entonces vamos a sustituirla aquí y vamos a encontrar k al cuadrado sustituyendo. Aquí voy a considerar un medio no polarizable por simplicidad de expresiones, pero al igual se puede hacer para el otro caso, no hay ningún problema. Entonces, aquí lo que obtenemos es una expresión matemática que nos proporciona la dependencia del número de onda con la frecuencia. A este tipo de relaciones asociados a sistemas ondulatorios es lo que se le denomina relación de dispersión. Y esta cantidad que aparece acá se le conoce como frecuencia plásmica del sistema. La frecuencia plásmica es una frecuencia natural de oscilación de esos portadores móviles. Es la frecuencia natural de oscilación del sistema. Muy bien, entonces aquí hay algo bien interesante, porque k al cuadrado no es positivo siempre, sino que puede ser negativo e incluso cero. Entonces vamos a analizar esos tres casos, comenzando cuando k vale 0, lo cual se presenta cuando estas dos cantidades son iguales. Entonces, si la frecuencia es igual a la frecuencia plásmica, k vale 0, de modo que existe efectivamente una frecuencia de corte. La frecuencia plásmica actúa como frecuencia de corte y es lo que va a determinar las características de propagación de la onda por encima o por debajo de dicha frecuencia. ¿Cómo es por encima? El caso omega mayor que omega p. Si omega es mayor que omega p, esta cantidad pues es positiva, existe la raíz, y aquí lo que tenemos es que esta cantidad es puramente real, de modo que si le tomamos la parte real, que es beta, nos da exactamente esta cantidad, y la parte imaginaria de esto, que es alfa, nos da exactamente igual a 0, no tiene parte imaginaria. Lo que estoy utilizando aquí es esta expresión, ¿listo? Parte real beta, parte imaginaria alfa. Entonces, ya sabemos qué papel juega cada uno de estos términos en la representación matemática de una onda. Este alfa es la constante de atenuación, de modo que no hay atenuación. Y aquí tendríamos propagación normal. O sea que lo que tenemos es una propagación sin atenuación. Para omega menor que omega p se obtiene todo lo contrario, porque esta cantidad es imaginario puro. Al sacar de la raíz, aquí está. Entonces es beta el que vale 0 y alfa es el que es diferente de 0. Entonces tendríamos una atenuación sin propagación, lo cual se conoce como onda evanescente. Esas ondas no transportan potencia. Por ejemplo, si nos concentráramos en metales, la frecuencia plásmica, al calcularla, es del orden de en el rango de las ultravioletas. Por ejemplo, para el cobre es del orden de 2,6 por 10 a la 16 Hz, lo cual es una frecuencia bastante alta. Entonces aquí se representa cómo se comporta el número de onda en la aproximación de alta frecuencia. ¿Qué es alta frecuencia? Esto que está acá. En esa aproximación,
Pues aquí vamos a graficar esta expresión que está aquí, la expresión número 14. Y vemos que para omega mayor que omega plásmica, K al cuadrado es positivo, es decir, que K es real, hay propagación. Pero para omega menor que omega P, K al cuadrado es negativo, por lo tanto K es imaginario puro, que fueron los casos que analizamos acá. ¿Sí? Entonces la región sombreada es una región donde no hay propagación, efectivamente. Esta región está prohibida para la propagación y solo se permite la propagación para frecuencias mayores a la frecuencia plásmica. Vale la pena mencionar que esa relación de dispersión de alta frecuencia también la satisfacen otros sistemas como son los plasmas débilmente colisionales o acolisionales, como lo es el plasma de la ionosfera. La ionosfera son capas de gases ionizados entre los 60 y 500 kilómetros de altitud, mm, donde dicha ionización se produce por radiación ultravioleta principalmente. Aquí estos sistemas, pues tenemos partículas cargadas y esas partículas no se fugan porque están atrapadas por el campo magnético de la Tierra. Y lo que vale la pena mencionar es que las concentraciones de los electrones y los iones es aproximadamente igual, por lo tanto se exhibe la condición de cuasi neutralidad del sistema, lo cual es típico para sistemas como plasmas. ¿Sí? Aquí tenemos un plasma. Es importante mencionar que esta ionosfera afecta grandemente las comunicaciones establecidas aquí en la Tierra. Entonces, cuando nosotros consideramos la expresión número 15, esta que está acá, calcular la frecuencia plásmica, estas cantidades son conocidas. ¿Sí? La carga del electrón, por ejemplo, la masa y la permitividad eléctrica. Entonces es bastante práctico expresarlo de esta forma, reemplazando dichas cantidades. Y solo tenemos que reemplazar aquí la concentración en número de partículas por metro cúbico. Entonces en la capa más baja, que es aproximadamente, bueno, aquí 50 kilómetros, 60-50, la concentración es del orden de 10 a la 10 partículas por metro cúbico, y en la capa más alta es del orden de 10 a la 12. ¿Sí? Estos son, digamos, órdenes de magnitud, ¿no? Usted puede encontrar información muy precisa y sofisticada respecto al tema. Esto es solo un pequeño abreboca para percibir el aroma de las cosas. Entonces, aquí tenemos que para estos casos, la frecuencia plásmica varía desde 0.9 MHz hasta 9 MHz. Entonces, si usted lo que quiere es si lo que quiere es comunicarse con satélites que estén por encima de la ionosfera, ¿correcto? Y lo que quiere comunicarse es con una estación espacial, entonces usted tiene que superar la frecuencia plásmica porque si no la supera, no va a obtener propagación de la onda electromagnética. Entonces, para lograr tal comunicación debería utilizar frecuencias muy superiores a 9 MHz para evitar el rebote. Pero el rebote no es del todo malo, o diría yo, no es malo. Solo depende de la aplicación que usted quiere, porque el rebote de la onda, la reflexión de la onda, es utilizada para comunicaciones terrestres. Por ejemplo, en la navegación aérea, los aviones se comunican con, digamos, con puestos de control, con los cuales no tienen una línea directa. Por ejemplo, estas dos aquí. Estos dos tienen línea directa, entonces pueden hacerlo mediante una comunicación de onda terrestre. Pero estos dos no tienen línea de visión. No es posible que se puedan comunicar directamente. Entonces se aprovecha precisamente el rebote, que es como un fenómeno de refracción acá, para que se pueda establecer la comunicación. Entonces tenemos diferentes tipos de rebote de acuerdo al ángulo de incidencia, pero si utilizamos frecuencias mayores, que podamos superar la máxima frecuencia plásmica que aparece aquí en la ionosfera, podemos establecer comunicación con satélites. Muy bien, con esto finalizamos el estudio relacionado con el fenómeno de dispersión en frecuencia de materiales conductores. En el siguiente video vamos a analizar qué sucede cuando lo que se está propagando por un medio dispersivo
no es una onda monocromática, sino una señal, la cual está constituida por muchas frecuencias.